Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad que nos dais y la atención que vais a prestar a este seminario y contaros brevemente, esperando que estéis todos bien y que hayáis pasado este tiempo de crisis sin problemas cercanos. Hoy vamos a hablar, yo voy a hacer una presentación breve de lo que es el PowerPoint, dando luego paso a que vosotros hagáis las preguntas que consideréis adecuadas y a partir de ello os voy a enseñar lo que son los productos de gestión de tesorería, ¿de acuerdo? Básicamente el objetivo es hablar de unas cuestiones sobre mejores prácticas de la unidad de tesorería, procesos de tesorería y herramientas disponibles para la automatización de los procesos. Sobre todo en estos tiempos complicados, es decir, ahora, ¿a qué se están enfrentando las empresas? Se están enfrentando a situaciones difíciles, a situaciones de reducción de personal, de ERTEs, menos liquidez, problemas de negociación con los bancos, menos recursos e incluso trabajar desde el domicilio. Y eso veréis que una de las herramientas que tienen y posibilidades que ofrecen estos sistemas es justamente el acceso en remoto y eliminar las instalaciones tradicionales que existían en lo que llamamos on-premise, en los servidores de las empresas, ¿de acuerdo? Y básicamente de lo que estamos hablando siempre es de automatizar los procesos. Hace unos años, cuando se hablaba de gestión de tesorería y se intentaban vender estos programas, bueno, pues en muchas ocasiones se decía que aparte de automatizar procesos, se iban a ahorrar costes financieros, cosa que sigue siendo cierta. Lo que pasa es que, claro, hablar de costes financieros con tipos de interés negativos, pues tiene menos trascendencia en muchas empresas que hablar de automatización de procesos. Y eso es a lo que tienden y lo que consigue el éxito en este tipo de proyectos, ¿de acuerdo? En liberar recursos de la empresa y en automatizar procesos que se hacen básicamente de manera manual en todas las empresas. En España, a diferencia de otros países, la gestión de la tesorería se caracteriza porque hay muchos procesos manuales, ahora los comentaremos. Además, son procesos comunes a todas las empresas, es decir, la tesorería no es inventar cada día un satélite que gire a la vez que la Tierra. La tesorería son procesos básicos que se repiten desde hace tiempo y que en muchas empresas, bueno, pues no han cambiado. Y sobre todo que los procesos, como veréis a continuación, son los mismos procesos en todas las empresas. Todas las empresas negocian con los bancos, es el único proveedor común a todas las empresas del mundo. Y básicamente la gestión de tesorería tiene que ver con la gestión de los bancos y las comunicaciones con ellos. Además, es curioso que son procesos que no están cubiertos adecuadamente por los sistemas de contabilidad, por los ERPs. Son, por tanto, veréis programas que complementan a los ERPs, pero no los sustituyen. Y es curioso, además, que muchas empresas desconocen que estos programas existen. Normalmente decimos que si una empresa, el responsable de tesorería, puede adquirir uno de estos programas y no tiene restricciones económicas o presupuestarias, que en muchas ocasiones se amortizan rápidamente, es porque se lo hemos explicado mal, porque veréis que no enseña nada nuevo, no son complicados, son fáciles de instalar y fáciles de utilizar, ¿de acuerdo? Y en España, además, también frente a otros países, existe una relativamente escasa implantación en las empresas de este tipo de programas, ¿de acuerdo? Hay un amplio mercado, afortunadamente, para que este tipo de programas crezcan y, afortunadamente, para estos programas pues no son sustituidos y es difícil que puedan ser sustituidos por los propios ERPs, ¿de acuerdo? Distintas encuestas lo que dicen es a qué dedican el tiempo libre los tesoreros, vamos, el tiempo en el que están trabajando. Y básicamente estos son encuestas que se publican todos los años por las grandes empresas de consultoría del mundo, haciendo encuestas a unas empresas en todos los países. Entonces, bueno, pues principalmente los procesos son gestión de la liquidez, gestión de la financiación de una forma o de otra, tareas relacionadas con la contabilización, con la conciliación de bancos, y luego ya en aquellas empresas más punteras, pues gestión de riesgos, gestión de garantías, que avales o créditos documentarios tienen muchísimos clientes, otros riesgos, en fin, determinadas tareas, pero que todas las empresas las hacen y en mayor o menor medida ocupan su tiempo libre. Y esto es lo que os comentaba antes, es decir, los procesos de gestión de tesorería son los mismos en cualquier empresa. Puedes utilizar o puedes gestionar más o menos procesos según la complejidad que tengas, pero a fin de cuentas se trata de gestionar el negocio con el banco. ¿Esto qué quiere decir? Que nos da lo mismo a la hora de implantar este tipo de proyectos y este tipo de productos, a qué se dedique la empresa. A fin de cuentas tiene cobros, pagos, cuentas corrientes y operaciones de financiación, de garantía
operaciones de inversión, ¿de acuerdo? Y todas estas tareas actualmente, lo que nos encontramos, nosotros, bueno, pues llevamos ya muchos años implantando este programa, solo nos dedicamos, lo que es mi área, a este tipo de proyectos de implantación de sistemas de gestión de tesorería, y lo que nos encontramos en todas las empresas, que al cabo del año podemos ver unas 50, 100 empresas y anualmente hacemos unos 40 proyectos aproximadamente, pues es que todo lo hacen de forma manual, es decir, comunicación con las entidades financieras, tanto nacional como internacional, y tanto lo que es la recepción de la norma 43 como el envío de ficheros. Todo entrando en cada una de las páginas web de los bancos, con distintas firmas, con distintos menús, y conectándote todas las mañanas para descargarte los movimientos bancarios a mano. Gestión de previsiones. Excel es el rey, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo de automatización, ni de entronque automático o relación automática con los sistemas de información de la empresa, con los ERPs. Tareas relacionadas con la contabilidad también se suele hacer o a mano o en un Excel llevar la conciliación. Gestión de operaciones financieras, exactamente igual. Se suelen llevar en un Excel, y es curioso porque empresas que tienen pues gran número de operaciones financieras, a la hora de empezar proyectos, lo que más te cuesta es que te den su posición de endeudamiento, pues porque uno lleva los descuentos, otro lleva los préstamos, otro lleva las garantías, otros llevan... Y te cuesta pues trabajo que ellos mismos sean capaces de controlar las operaciones, no ya las operaciones y controlar al banco, sino de darte la información que tienen. Obviamente hay clientes que lo hacen perfectamente, pero hay otros que, digamos, se creen mucho lo que hace el banco y no lo controlan al banco, que veréis que es una de las facultades o posibilidades interesantes de este tipo de programas, la posibilidad de controlar al banco y no creerte todo lo que está haciendo el banco. Todos sabéis que los bancos estadísticamente rompen el principio de distribución normal estándar, que quiere decir que siempre se equivocan, pero nunca a favor del cliente. Esto lo habréis visto siempre. Bueno, pues estos programas controlan al banco y las liquidaciones que hacen. Luego, labores de presupuestación y labores de reporting. Pero son procesos que todas las tesorerías hacen y son comunes. De ahí lo que veremos después y comentaremos, que es la facilidad o bueno, pues rapidez de implantación de estos proyectos y la poca complejidad que tienen en comparación con un ERP. Un proyecto de implantar un ERP nuevo en una empresa es un proyecto complicado que abarca todas las áreas, ya que, sin embargo, esto es para tesorería y la gestión financiera de la empresa y la dirección financiera, ¿de acuerdo? Bien. Procesos que, básicamente, en todas las empresas que vemos, si no tienen un sistema específico de gestión, pues hacen manualmente a través de un Excel. Bien. ¿Qué ventajas consiguen las empresas? Bueno, pues implantarlos, automatizar los procesos, que es lo que siempre estamos hablando, controlar la liquidez y el negocio bancario y disponer de la información necesaria para reducir los ahorros potenciales. Y además, por tanto, implantar las mejores prácticas de tesorería, que no es más que automatizar procesos y tener herramientas adicionales para poder controlar pues lo que estoy diciendo, todos los procesos de gestión de tesorería. ¿Qué es SAGE? O sea, ¿qué es SAGE XRT? Que no es otra cosa que un programa de gestión de tesorería. En inglés le llaman SGT, Treasury Management System, diseñado específicamente para las unidades de tesorería y financieras de la empresa. Es un sistema sencillo, como os decía, tiene periodos de implementación mucho más reducidos y cubre necesidades distintas. Son más flexibles, son sistemas sobre todo más flexibles que los RPs, y lo que es más importante, insisto, tesorería se lo guisa y tesorería se lo come, o dirección financiera. No tiene que ponerse de acuerdo para cambiar cualquier cosa con el resto de RPs del mercado, con el resto de las unidades de la empresa, perdón. Sencillamente define su proyecto porque es una actividad que solamente hacen ellos, ¿de acuerdo? Y por supuesto tiene mayor conectividad, y a la hora de actualizar, pues lo mismo. Es decir, si a ti te van a actualizar un RP, pues tienes que ver cómo afecta a todas las áreas de la empresa, y una actualización de este programa pues afecta, como digo, solo a las unidades. Bien. Los sistemas de gestión de tesorería se colocan, desde un punto de vista de estructura o arquitectura de sistemas, entre medias de los bancos, de los que reciben y a los que envían ficheros, y de los RPs, de los que reciben y envían ficheros. ¿De acuerdo? Por tanto, es un sistema flexible, abierto, que dialoga con cualquier sistema de información externa. Y además, una de las ventajas que tiene es que la comunicación es a través de ficheros planos. Tanto exporta como importa ficheros planos, ficheros de texto, con lo cual no hay que entrar en las tablas del RP, ni conocer el RP, sencillamente requerir unos
campos determinados que se van a gestionar en tesorería, ¿de acuerdo? Por tanto, es un programa que complementa, que no sustituye a los ERPs del mercado y cubre, como decíamos, procesos que los ERPs no cubren. Y además es un sistema modular, es decir, XRT y en general los programas de gestión de tesorería tienen módulos específicos para cubrir un proceso determinado. El coste del proyecto y el coste de las licencias o de las cuotas vendrá determinado precisamente por el número de módulos que se implanten en la empresa en un momento determinado. Un proyecto, ahora entraremos en explicar básicamente lo que son los módulos, ¿de acuerdo? Un proyecto muy típico es contratar la comunicación bancaria, el módulo central, que es el módulo de tesorería, y como normalmente casi todas las empresas tienen operaciones de endeudamiento a corto o a largo plazo, pues implantar también los módulos. El de corto plazo está embebido en tesorería y el de operaciones financieras a largo plazo pues es un módulo independiente. Este es un proyecto muy típico, ¿de acuerdo? Y además de una implantación bastante rápida. ¿Cómo se relacionan estos módulos? Primero es la comunicación bancaria. Es decir, existe un programa, un módulo, que es el módulo de comunicación, que llama todas las noches a los bancos, tanto en España como en el extranjero, en aquellas empresas que tengáis expansión internacional y cuentas en otros países. Y de manera automática, cuando llegáis a la oficina por las mañanas, el proceso de comunicación ya se ha establecido, se han descargado los ficheros, en España la norma 43, en el extranjero normalmente el MT940, el formato SWIFT de comunicación bancaria internacional, y ya se han recibido, están depositados en una carpeta que el módulo central puede tratar. La parte contraria, o la parte simétrica de la recepción de ficheros, es el envío de ficheros a los bancos. Entonces, el sistema también permite el envío de ficheros a los bancos. ¿Cuál es la ventaja, aparte de la automatización y evitar que los ficheros viajen y estén abiertos sin encriptación y que lo genere uno o coja un fichero, lo cargue en el banco, sencillamente empieza a meter operaciones manuales en la web bancaria? Pues, entre otras, que tienes una sola ventana para enviar los ficheros. Es decir, esta recepción de extractos y este envío de ficheros no se realiza a través de la web de los bancos. Se realiza a través de protocolos distintos de comunicación que los bancos en España y en el extranjero utilizan. En el extranjero el protocolo de comunicación es SWIFT y en España normalmente DITRAN o protocolos públicos a la hora de recibir extractos. Por tanto, no se entra en las páginas web de los bancos ni se requieren las claves de las páginas web de los bancos, sino se envían y se reciben los ficheros por otro mecanismo. Y hay solamente una ventana, una interfaz de usuario para enviar los ficheros. No hay que entrar, insisto, en cada una de las webs bancarias. Para aquellas empresas que no tienen en su ERP desarrollado todavía o están cambiando de ERPs o cualquier otra razón, no generan desde los ERPs los ficheros estándar, los ficheros SEPA actualmente, otros ficheros antiguamente o formatos de confirming, pues existe un módulo que se llama el módulo de pagos, que es especializado, está especializado en generar esos ficheros estándar que los bancos aceptan, ¿de acuerdo? Y luego se envían a los bancos previa firma de las personas autorizadas. Por lo tanto, la comunicación bancaria la automatizamos también, evitamos el entrar en múltiples pantallas, evitamos el entrar en distintos menús y tener distintas claves o menús que van cambiando pues a lo largo del tiempo, como están haciendo todas las web bancarias, que de repente dices, ¿esto dónde estaba que me lo han cambiado? Bien, esta es la parte de comunicación, ¿de acuerdo? Esto lo montan consultores técnicos y no consultores funcionales, que son otro perfil de consultoría que está más en relación con el cliente. El módulo central, como os decía, es el módulo de tesorería. El módulo de tesorería todos los días integra y digamos que traduce al cristiano, ahora lo veréis a continuación, los ficheros recibidos por el banco. Tiene unas funcionalidades, pues aparte de llevar la posición, pues te permite llevar préstamos intercompañía, gestión de operaciones a corto plazo, gestión de operaciones de descuento de forma masiva o de factoring, ¿de acuerdo? Y aquí es la primera relación que existe con el ERP de la empresa. Es decir, desde el ERP recibe previsiones, cada vez que recibe una previsión además, pues genera, en caso de que la tengáis negociada, una previsión de la comisión que el banco te va a cargar, y todos los días se casan los movimientos que se reciben del banco con las previsiones que existen en tesorería. Por tanto, nos permite hacer una gestión previsional de la tesorería, es decir, no solamente recoger
y creernos lo que hace el banco, sino controlar qué es lo que está haciendo el banco y que esté respetando las condiciones que hemos pactado con la entidad financiera. ¿De acuerdo? Esto sería el módulo o los módulos más básicos que tienen algunas empresas. Recibir los bancos en España y el módulo de gestión de tesorería. Algunos se enlazan con el RP y otros sencillamente las previsiones las cargan de manera manual, que está permitido por supuesto, o a través de un Excel de carga que también está previsto. Es decir, son módulos muy flexibles a la hora de gestionar. Por ejemplo, oye, que el mes que viene a lo mejor hacemos una compra que no está la factura, ni el contrato, ni el pedido de 200.000 euros. Pues te metes una previsión de 200.000 euros que dentro de una semana te dicen, oye, que no se va a producir. Pues te la cepillas, la eliminas. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente parte, para cerrar el círculo, la contabilización. Es decir, el programa recibe los movimientos bancarios, verifica con las previsiones que esos movimientos bancarios son los correctos y permite después contabilizar con distintos alcances a la hora de qué movimientos se van a contabilizar y qué tipo de movimientos permite contabilizar los movimientos bancarios en el RP y evitar el riesgo pues eso, el riesgo de la carga de trabajo de una introducción manual, ¿de acuerdo? Módulo de operaciones financieras. Aquí sencillamente veréis que es un módulo que permite registrar y dar de alta fundamentalmente las operaciones de financiación o de inversión que tenga una empresa y te genera automáticamente los cuadros de amortización. Cuando se da de alta una operación financiera, se dan de alta las características básicas y a partir del programa lo que te requiere es que cada vez que haya una actualización del tipo de interés, pues lo actualices y te recalcula todo el cuadro de amortización que tengáis. No os lo hemos comentado, pero tenéis una opción que es preguntas. Ir haciendo las preguntas si queréis, que se os vayan ocurriendo y luego pues nos las comentamos y las intentamos responder. ¿De acuerdo? Bien, estos, como os decía, son los módulos básicos. Hay unos módulos adicionales. El módulo de presupuesto de tesorería. No son muchas. El porcentaje de empresas que están gestionando un presupuesto de tesorería, digamos que puede ser el 20% de los clientes que tenemos. Dar cuenta que XRT actualmente tiene en España unos 1.300 clientes, en otros países tiene muchos más. Es una multinacional es Sage, es Sage, y XRT es el programa de tesorería y tiene miles de clientes en el mundo y en España pues hay unas 1.300 aproximadamente implantaciones. Bueno, pues de los proyectos o clientes que vas a ver para implantar proyectos, ves que el porcentaje de empresas que gestionan presupuestos de tesorería es más reducido, ¿de acuerdo? Hay un cuadro de mando que os enseñaré también, que es un sistema experto en reporting. Y por último existe lo que llamamos el módulo de conciliación. Este es el módulo menos tesorero de todos los módulos que hay. Es la conciliación bancaria tradicional. Como ya tenemos los extractos recibidos y almacenados, pues lo que se hace es que se genera un fichero desde el RP con todos aquellos movimientos que se han contabilizado en las cuentas de mayor, en las cuentas de banco. Y el programa lo que hace es pues, la conciliación tradicional, pero como siempre de forma automática. Es decir, tiene un proceso de conciliación automático en el cual solamente deja algunas operaciones para conciliar manualmente. Cada vez estamos teniendo más clientes que tienen gestión de tarjetas, bien porque venden por internet o porque tienen una operativa de ventas por tarjetas importantes. Y estamos utilizando también este módulo para gestionar y controlar la conciliación de esas tarjetas. Es decir, el banco, como sabéis, lo que te hace es el importe de las ventas por TPVs. Te genera en la norma 43 un único apunte global por TPV, pero no tienes el detalle de lo que se ha producido ese día de ventas y lo que ha comunicado el banco en la norma 43. Entonces lo que hacemos es, en lugar de la norma 43, descargamos del banco, no de forma automática, el extracto de tarjetas con el detalle de todos los movimientos de tarjetas. Eso entraría como el equivalente a un extracto bancario. Y por la parte de abajo, en lugar de entrar un fichero con los movimientos del mayor de bancos, pues entraría un fichero con el sistema nuestro de ventas por TPV, para casar y conciliar que las ventas que nos registra el banco coinciden con las ventas que nosotros hemos hecho por los TPVs. Es una derivación, una utilización del módulo de conciliación que bueno, pues ha surgido con el tiempo, porque realmente a fin de cuentas lo que haces es utilizar un programa que tiene unas reglas de conciliación determinadas
para conciliar cualquier cosa. Pues conciliar tarjetas con el sistema de ventas o lo que te interese. Bien. Hay un módulo además de contabilización adicional, que es la contabilización no ya de operaciones sencillas que se producen en el módulo de tesorería, porque el primer alcance de una contabilización es enviar a contabilidad 3 tipos de movimientos que tesorería es quien primero los conoce. Comisiones, las comisiones que nos han aplicado los bancos, los traspasos entre cuentas corrientes del grupo, que también se dan de alta en el módulo de tesorería y se pueden enviar a contabilidad, y los flujos derivados de operaciones de financiación o de inversión. Es decir, cualquier operación financiera, como el registro se produce en XRT, pues podemos enviarle para contabilidad en un fichero plano ese tipo de movimientos. Y esto es lo que llamamos contabilización básica, ¿de acuerdo? Comisiones, traspasos y flujos derivados de operaciones financieras. Pero podemos enviar cualquier cosa. Y hay un modulito aquí que se llama IEC, que es la contabilización avanzada, no la contabilización básica, que ya es algo más complicado. Es lo que llaman un ETL, un Extract, Transfer and Load. Es decir, recibe un fichero, aquí en este módulo se pueden cargar los terceros, y además tiene la ventaja o la posibilidad de hacer un escaneo. Entonces, si encuentra en cualquier posición de la línea de texto del fichero que está analizando un carácter, sea una factura, sea un código de cliente, sea un nombre de un cliente, en base a eso se le parametrizan unas reglas para que genere un apunte determinado con unos campos determinados. Por lo tanto, estos son los módulos de la aplicación y los procesos que cubre. ¿De acuerdo? Comunicación bancaria, bueno, luego lo veremos en un pequeño resumen. Son los procesos de comunicación con los bancos. Estos son los procesos de relación con el ERP para cada uno de los módulos que existen. Estos son los módulos funcionales propiamente dichos, los que van a utilizar los usuarios, porque la comunicación bancaria es básicamente automática y si encima estáis en SaaS, pues mucho más. Y esto es el resumen de todo lo anterior, ¿de acuerdo? Conexiones con el banco, con el ERP y módulos XRT. En resumen, y ya terminando antes de enseñaros el programa. Ventajas. Bueno, pues elimina rutinas y trabajos puramente administrativos, porque está ahorrando costes improductivos, no aporta nada que una persona esté todas las mañanas 1 hora conectado a los bancos descargándote los ficheros en distintos formatos. Una gestión financiera pues en tiempo real, es decir, te facilita el acceso a la información. Lo que se trata es de unificar todo lo que es la gestión bancaria y la posición bancaria de la empresa y del grupo de empresas, porque obviamente son aplicaciones multiempresas, multibanco, multi-RP, multi todo, ¿de acuerdo? Te permiten un fácil acceso a la información, no que cada vez que pides un informe tengas que estar esperando a que elaboren ese informe y que alguien se lo tenga que trabajar y tenga que generar y buscar la información. Te permite simular, te permite analizar distintos escenarios, te permite, obviamente, anticiparse a las necesidades y mejorar la negociación con los bancos. Cada vez son más los bancos, antes raramente lo hacían, pero cada vez son más los bancos que te dicen, bueno, sí, pero dime cómo estás de tesorería y cómo vas a estar. Sobre todo ahora, pues, que muchísimas empresas estáis y estamos negociando financiaciones adicionales con los bancos para pasar el bache que muchas empresas están pasando en estos momentos, ¿de acuerdo? Y por último, pues bueno, entre otras cosas, control de costes y gastos bancarios, gestionar en fecha valor, etcétera. Características de los proyectos, lo que os decía antes, son proyectos rápidos, son proyectos en los que no se secuestra a los usuarios, es decir, no, oye, proyecto de 40 jornadas, te necesito de las 40 a 35, es al revés. Como sabemos que las empresas y los departamentos financieros de la empresa pues normalmente están con muchísima carga de trabajo y no le queda mucho tiempo libre, pues desde hace ya unos años cambiamos la estrategia y lo que se hace es el 90% del trabajo de parametrización en remoto por el equipo de consultoría y solo cuando se va a dar la formación que ya es puesta en marcha del sistema, porque no hay preproducción, es decir, cuando yo estoy recibiendo una norma 43 ya estoy en real. O sea, ya tengo lo que me interesa, ¿de acuerdo? O sea, ya tengo los datos que me interesan, ya son reales y las pruebas se han hecho previamente. Los consultores van a dar la formación y a poner los módulos en marcha en los clientes cuando han visto y han comprobado que está ya todo
parametrizado y funcionando correctamente. Por tanto, la involucración, el trabajo de los usuarios o los que se tienen que involucrar en el trabajo de consultoría es mínimo, ¿de acuerdo? Un tema importante, no se realiza programación, es decir, el programa hace lo que hace y hace lo que realmente es necesario. Es un programa estándar, no requiere desarrollos. Dices, no, oye, es que esto no me lo hace. No, no te lo hace y además no te lo va a hacer. Te hace lo que te hace, te cubre el 95% de todos los requerimientos de un cliente muy complicado y solamente un 5%, bueno, pues se meterá en proyecto, en producto y habrá que ver si interesa o no interesa desarrollarlo. Compatible con cualquier ERP del mercado, ya lo hemos desarrollado a medida por la empresa, ya lo hemos comentado, se parametriza en remoto y pues se pone en marcha en el cliente. Y tema importante, que lo he comentado anteriormente, las dos maneras de implantar el proyecto que existen. Una es la forma tradicional, que llamamos on-premise, es decir, que el cliente tiene que adquirir unos servidores con unas características determinadas y montar e instalar los programas en sus propios ordenadores, y otra alternativa que es en la nube. Es decir, se utilizan los servidores de SAGE XRT y se realiza un acceso en remoto, cosa que en estos momentos, perdonadme, con el teletrabajo, que como ha dicho la ministra del ramo, no les va a salir gratis a las empresas, curioso, bueno, pues viene muy bien, ¿de acuerdo? Aparte que se paga sencillamente con una cuota mensual, que es mucho más asequible que pagar las licencias de una sola vez al principio. De hecho, desde que se implantó el SaaS, fue un producto al que muchas empresas, a los que antes los costes les parecían excesivos, pues se han podido acoger, ¿de acuerdo? Bien, y esto es lo que os quería comentar. Entonces, yo ahora os voy a enseñar muy brevemente, no sé si hay, Elena, alguna pregunta por ahora o entramos directamente en enseñar los productos, que voy a enseñar en brevísimo tiempo, ¿de acuerdo? No le voy a dedicar más de 10 minutos a cada módulo o menos inclusive, sencillamente para que tengáis una idea y, por supuesto, en cualquier momento que queráis una demostración más en detalle, pues estamos a vuestra disposición para que, bueno, pues nos comentéis a live cuando os interesa y os vamos a hacer una presentación específica y un análisis de cómo puede mejorar este tipo de productos en la gestión en vuestra empresa, ¿de acuerdo? Bien, si no me dices nada, nada continuo. Bueno, este es el programa de gestión de tesorería, ¿de acuerdo? Esto es básicamente todos los módulos que estáis viendo aquí. Aquí están el menú, el que puedes acceder al módulo de tesorería, al módulo de operaciones financieras, al módulo de conciliación, al módulo de presupuesto, al módulo de cobros y pagos. Vamos a entrar solamente brevemente en lo que es el día a día y los módulos de tesorería, de operaciones financieras y en el cuadro de mando, ¿de acuerdo? Por restricciones de tiempo, que no queremos dedicar mucho más a hablar, sino sencillamente crearos la inquietud, enseñaros que este tipo de productos existen y bueno, pues el que quiera profundizar más, pues por supuesto, como digo, estamos a vuestra disposición. ¿Qué hace el tesorero en el módulo de tesorería? ¿Cuál es el día a día? Bien, lo primero es recibir los movimientos bancarios. Esto es un proceso, como os digo, automático, en lo cual se recibe la norma 43 por el programa de comunicaciones que llama automáticamente a los bancos y cuando llegas por la mañana ya tienes todos tus movimientos integrados en el programa. Por tanto, primer proceso de comunicación bancaria automatizado. No tenemos que hacer nada, no tenemos que entrar en las webs de los bancos, no tenemos que gestionar nada. Ya está dado de alta en XRT, ¿de acuerdo? Bien, el segundo tema es integrar las previsiones de tesorería. Esto que decíamos aquí, que es generar desde el ERP unos ficheros, que son unos ficheros sencillos, que no requieren demasiada complejidad a la hora de proporcionarlos, con todo aquello que se va a hacer y que se ha ordenado al banco. Es decir, de lo que se trata es de que no se ordene al banco nada que no se haya comunicado previamente al sistema de gestión de tesorería. Si se va a enviar algo al banco, oye, pues envíalo primero por aquí. Y después ya si quieres se lo envías al banco de forma manual o a través de los procesos de los módulos de comunicación. Bien. Por tanto, esto también es un proceso automático, la integración de ficheros de tesorería desde el ERP. Es decir, se establece una rutina, se definen unos ficheros determinados con una estructura y unos campos concretos y se integra en el módulo de tesorería. Bien, lo primero que hacen
los usuarios cuando abren el programa por las mañanas es tratar los movimientos en espera. ¿Esto qué significa? Esto significa que aquellos movimientos bancarios que el programa no ha sido capaz de casar con una previsión, los deja en una situación que se denomina en espera. Es decir, revisa este movimiento que no lo tenías previsto y que el banco te ha cargado en tu cuenta o ha habido una incidencia, o sea, es un movimiento que no corresponde. Bueno, pues esto es lo que hay que todos los días gestionar, casar los movimientos en espera con una previsión. Si es que había algo que no te permitía casarlo, pues una diferencia de importe, o hacer una reclamación al banco, o sencillamente validar la operación porque por cualquier causa no se había previsto. Bien, y cuando ya están tratados los movimientos en espera, lo que entramos es en la ficha en valor, que es la herramienta de gestión por excelencia. ¿De acuerdo? Aquí es donde vamos a ver parte de la posición global. ¿Qué es la ficha en valor? La ficha en valor es un informe en el cual a lo largo de un periodo de fechas, un periodo de tiempo que el cliente selecciona según sus necesidades, pues muestra un saldo inicial, unos saldos intermedios de cobros y pagos operativos, unos saldos intermedios también que llamamos cobros y pagos de decisión, un subtotal, un límite de pólizas y un disponible final. ¿De acuerdo? Es decir, no es más que un informe de liquidez que puedes consultar a toro pasado, que puedes consultar a futuro o que puedes consultar al día de hoy a la hora de hacer tus operaciones. Si desplegamos el informe, la información viene clasificada por lo que llamamos flujo de tesorería. El flujo de tesorería no es otra cosa que básicamente equivale al tipo de producto bancario que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Pues aquí está el cobro pagaré, cobro efectivo, cobro cheque, en fin, es decir, tenemos primero cobros, luego tenemos pagos y luego tenemos lo que llamamos operaciones de decisión, que son aquellas derivadas de traspasos entre cuentas corrientes o de flujos derivados de operaciones de financiación. Todo esto se define, por supuesto, con el cliente. Y en cada momento, bueno, pues veis que tenemos unos totales a lo largo de unas fechas. Siempre se puede hacer un drill down, es decir, pinchar en la cifra para que nos dé el detalle del movimiento. Y si pinchamos en el movimiento, pues nos envía, podemos acceder a todos aquellos campos que nos envíe el banco, o a todos aquellos campos que hayamos incluido a la hora de enviar previsiones al sistema. Es decir, imaginaos que el banco nos informa de 10 campos, la fecha, el importe, la cuenta corriente, el código común y el código propio. Pues si nosotros aquí añadimos, por ejemplo, un código de proyecto, cuando case el movimiento bancario con la previsión, puedo devolverle a tesorería ese código de proyecto a la hora de contabilizar. ¿De acuerdo? Son ventajas que el sistema te permite. Bien, bueno, pues como veis, esta es la información que te muestra a lo largo del periodo que queramos decidir, y la información te la ofrece tanto por tipo de producto como por código presupuestario, ¿de acuerdo? Es decir, aquellas empresas que estén gestionando un presupuesto de tesorería, pues no les interesa tanto el saber si es un cobro cheque o un cobro pagaré, como saber qué tipología de negocio es al que nos estamos refiriendo y al que se está y al que corresponde el flujo que se ha producido en la cuenta bancaria o las previsiones que nos estamos gestionando en la aplicación, ¿de acuerdo? Los filtros aquí, como veis, pues lo podéis generar y seleccionar una serie de cuentas, sociedades, empresas, prácticamente cualquier criterio de selección por el que queráis filtrar la información, por periodo, por estatus de previsión, es decir, movimientos reales, previsiones confirmadas o previsiones iniciales, pues podéis filtrar, ¿de acuerdo? Esta es una forma de ver la operativa. La otra forma de ver la ficha en valor es lo que llamamos vista saldo, no clasificada por flujo ni por código presupuestario, sino clasificada por cuenta corriente. Entonces aquí la ficha en valor lo que nos ofrece es, bien por empresas o por bancos y por todas las cuentas corrientes, pues nos ofrece la posición que tenemos en cada uno de los bancos. Y esta posición está compuesta por lo que el banco nos ha comunicado, más las previsiones que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Cuando vemos en qué bancos y en qué cuentas falta dinero y tenemos un descubierto previsto, es decir, si tenemos un vencimiento financiero, tenemos que pagar seguridad social o nómina, eso es una previsión que nos está modificando el saldo de esa cuenta corriente, porque en el día de hoy tenemos que realizar ese pago, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace en el programa es dar de alta un traspaso entre cuentas corrientes o bien
pedirle al programa que proponga una serie de transacciones o transferencias o traspasos automáticos entre cuentas corrientes según un patrón o modelo que hayamos establecido. Es decir, pues estas cuentas me las barre siempre hacia... Es como si fuera un cash pooling automático, lo que pasa es que como no es automático, porque lo automático lo hace el banco, pues el sistema te propone hacer unas determinadas transacciones. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que nos propone el sistema y los procesos básicos en la unidad de tesorería. ¿De acuerdo? Recibimos bancos, integramos previsiones de tesorería, se tratan los movimientos en espera y a partir de aquí tomamos decisiones. Y luego ya pues no entramos en todo el reporting que hay. El módulo de operaciones financieras, brevísimamente. El corto plazo, toda la tipología de operaciones y toda la denominación o codificación de este tipo de operaciones se define en el cliente, ¿de acuerdo? Igual que los flujos y los códigos presupuestarios en función de vuestro tipo de negocio. Entonces, por ejemplo, pues los préstamos amortizables, un tipo de operación. Aquí tenemos una relación de préstamos amortizables y el programa lo que solicita es que en la primera ocasión en la que se da de alta una operación de financiación, pues lo que pide es que se le comuniquen las operaciones básicas, es decir, el prestamista, el prestatario, comienzo, importe de la operación, cómo se amortiza el capital, que permite, por supuesto, calendarios tanto de disposición de la financiación como de cancelación o amortización de la financiación personalizados, cómo se calculan los intereses, si su tipo de interés fijo es un tipo de interés variable, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, el cuadro genera el cuadro de amortización de toda la operación. Cada vez que hay una revisión del tipo de interés, pues se actualiza ese tipo de interés y el cuadro se actualiza con el último tipo de interés, si es una operación a tipo variable que se haya fijado. Y obviamente todos estos flujos vuelcan desde el módulo de operaciones financieras al módulo de tesorería. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué os voy a enseñar a continuación? El módulo de conciliación de tarjetas llevaría un rato, el que tenga interés se lo enseñamos en otra ocasión y el módulo de presupuestos de tesorería también, pero quedaros con la idea básica y con los procesos básicos de un proyecto esencial en el que estás controlando toda tu posición. Tú aquí ya tienes todo. O sea, tienes, por un lado, el enlace con el RP, con lo cual tienes las previsiones y la posición global de la empresa, tienes la situación de tus cuentas corrientes bancarias y previstas, tienes el control de tus operaciones financieras y tienes los procesos automatizados, ¿de acuerdo? Ya depende de si hayamos cogido la contabilización, en qué grado la hayamos implantado, pero tienes cubiertos los procesos de gestión de tesorería básicos con 3 módulos que son muy sencillos de implantar. Bien, el cuadro de mando, que es el último que os voy a enseñar, es este módulo de aquí, que ataca básicamente al módulo de tesorería, que es el módulo central, y al módulo de operaciones financieras. Y aquí, ¿qué vemos? Bueno, vemos la información, tardo 5 minutos en esto, ¿de acuerdo? Vemos la información clasificada por pestañas. Cada pestaña es un tipo de información, que ahora veremos un poco más en detalle. La primera pestaña es el cuadro de mando, que no es otra cosa que un resumen de algunos gráficos que salen en el resto de las pantallas, pero aquí ya sí vemos una de las ventajas de este Business Intelligence o cuadro de mando que hemos diseñado. Primero, aquí no se mete ningún dato, solamente se selecciona información con el ratón, ¿de acuerdo? O pulsando. Cada vez que vamos pulsando una cosa, pues todas las pantallas se centran en aquella información que estamos viendo. No se meten datos, es importante, porque esto quiere decir que una persona, estoy pensando en un director general o en un director financiero, que quiere controlar la tesorería de su empresa, pues no incurre en el riesgo de entrar en el módulo transaccional, que aquí puede hacer cualquier cosa sin querer. Aquí tú le dices, oye, toca lo que quieras, que no vas a romper nada, que no está mal, no está mal, es decir, tranquiliza yo creo que a todo el mundo, tanto al usuario de los módulos transaccionales que están dando de alta las operaciones y gestionando el día a día, como a la persona que no está en el día a día, pero sí quiere controlar la gestión de tesorería. ¿De acuerdo? Bueno, pues el primer informe es lo que llamamos posición global. Aquí veréis que además en cada lado hay una información. Tiene los filtros que te permite
los otros programas, es decir, pues filtrar por empresa, por banco, crearte además tus propios filtros. Es decir, yo quiero un filtro que solamente me diga este banco o este grupo de empresas, lo que te interese, ¿de acuerdo? Clasifica las operaciones, los productos bancarios en 5 grandes categorías: cuentas corrientes, productos de financiación, productos de inversión, productos de garantía, avales, créditos documentarios o productos financieros derivados de tipo de interés. Básicamente operaciones a plazo, es decir, puedes dar de alta IRS, swaps de tipos de interés, pero no te permite dar de alta opciones, una gestión muy manual. Pero en fin, y esta información te la da de forma agregada o de forma desagregada. Puedes llegar al nivel de cuenta corriente. Dices, oye, yo quiero ver solamente operaciones de financiación. Y dentro de operaciones de financiación, ¿qué tipología tengo? Pues mira, tienes todos estos tipos de productos de financiación. Pues yo quiero ver solamente los préstamos. Y dentro de los préstamos, enséñame solamente este préstamo. Bueno, pues el programa te permite hacer un drill down hasta, bueno, pues, pero de forma muy sencilla, ¿de acuerdo? Es decir, de forma muy visual. Aquí a la derecha tenemos la misma información, aquí siempre hay una información gráfica y una información numérica. Esto se puede exportar a Excel de forma bastante sencilla, con el detalle que tengas. La información gráfica de abajo también podrías enviar los valores a Excel, ¿de acuerdo? Con bastante rapidez y de forma que los puedes editar. Y bueno, funciona bastante bien, ¿de acuerdo? Dentro de posición global, entonces aquí, insisto, aquí, sin tener que entrar en distintos módulos de SAGE XRT, ya tienes tu posición global y aquí a la derecha, pues en aquellas ocasiones en que hay límites de pólizas, de líneas de riesgo, pues llevas el control del límite, el control del dispuesto y del disponible. ¿De acuerdo? Esta posición global a una fecha, pues la tenemos también en un periodo determinado. ¿De acuerdo? Y un informe muy típico también es el detalle banco empresa, ¿de acuerdo? Tenemos, bueno, pues por empresa o bien por banco y empresa a la derecha, ¿de acuerdo? Es decir, distintas formas de ver la información. Esto es la posición global. Negocio bancario, tenemos informes de todo tipo de negocio bancario y además nos permite llevar en aquellas ocasiones en que tengamos importes comprometidos con algún banco, es decir, yo voy a pagar tantos volumen de extranjero o tanto volumen de cualquier producto, lo vamos a hacer. Tenemos análisis de rentabilidad y riesgo, ¿de acuerdo? Es decir, este es un gráfico en el que ves volúmenes medios a lo largo del periodo y rentabilidad o coste medio a lo largo de un periodo. Si quiero entrar solamente en operaciones de financiación, pues obviamente el gráfico cambia. Si quiero solamente en ver lo que me están costando los amortizables o los promotores, pues tengo un análisis distinto, ¿de acuerdo? Y también un análisis del riesgo bancario. Ves que estoy entrando en estas pantallitas de aquí arriba que entras en un detalle mayor. Tenemos, para aquellos que no son usuarios funcionales y no pueden entrar en la ficha en valor, también la misma ficha en valor que veíamos en los módulos transaccionales, aquí puedes optar a ella, optar a visualizarla, ¿de acuerdo? Y luego tenemos un informe que es el que menos glamour tiene, pero que nos lo pidieron muchos usuarios y lo hicimos, que es el de la ficha bancaria. La ficha bancaria no es otra cosa que la relación de comisiones o de condiciones de coste de líneas o de lo que sea, de cualquier producto que tenemos pactadas y vigentes con las entidades financieras. Y por último, yo aquí ya me callo y os abro el tiempo de preguntas, tenemos lo que es el balance banco empresa. El balance banco empresa es un sistema de cuantificación del coste de la relación banco-empresa. ¿De acuerdo? Y tienen en cuenta pues, los saldos medios financiados, los saldos medios invertidos, los intereses medios devengados a favor y en contra, el negocio generado por float, es decir, por diferencia en fechas de operación, y las comisiones cargadas en un periodo, de forma que puedo decir cuánto ha costado trabajar, cuánto ha ganado cada banco de la operativa con nuestra empresa, con nuestro grupo de empresas en un momento determinado, que no es una mala forma de acercarse a negociar con un banco. Entonces yo ya con esto termino la presentación. Elena, coge si quieres el control y vamos viendo preguntas que hayamos recibido o lo que consideres. Perfecto, Juan. Muchas gracias. Pues sí, tenemos alguna pregunta. La primera de ellas es ¿cuánto dura un proyecto de implantación de estos programas de gestión de tesorería? Bien, depende de varias cosas. Depende, normalmente a la hora de cuantificar un proyecto, sobre todo de hacer
hacer la planificación del mismo depende mucho del número de módulos que se quieran implantar, ¿de acuerdo? Pero depende sobre todo de dos factores. Depende de la disponibilidad de los usuarios a la hora de gestionar y generar los ficheros de interfaces desde el ERP, que no suele ser una cosa que tarde mucho, y en segundo lugar de la rapidez con la que consigamos empezar a recibir los extractos bancarios. Todo lo demás está en manos del equipo de consultoría, que lo que le interesa obviamente como a cualquier consultor es terminar el proyecto de la forma más rápida posible y a plena satisfacción del cliente. Por tanto, la experiencia normal es que los bancos se reciben en un periodo a lo largo de un mes. La parametrización y las pruebas y el alta de las operaciones y el enlace con los RPs y la contabilización se realiza a lo largo de ese mismo mes y de otro más, y un proyecto normal de que no ofrezca mucha complejidad, que sean muchísimas empresas o muchísimos bancos, y además tenga bancos internacionales, etcétera, pues en un periodo de 3 meses es razonable que esté ya funcionando al 100%, ¿de acuerdo? 2 meses largos, 3 meses. Los elementos que retrasan aquí siempre son los elementos excepcionales, es decir, algún banco que se pueda retrasar en enviar la norma 43 y que a la hora de enlazar con el ERP, pues la disponibilidad del equipo de sistemas pues no tenga disponibilidad para generar ese tipo de ficheros en 15 días. Pues voy a tardar un mes porque estoy con otros proyectos hasta arriba y no doy abasto. Bien, pues nos están entrando más preguntas. La siguiente es, ¿cuánta dedicación necesitan los usuarios? ¿Les lleva mucho tiempo adaptarse a la herramienta? Eso es un poco lo que hemos comentado anteriormente. Es decir, la estrategia es que, sabiendo que los departamentos financieros de las empresas están pues con muchísima ocupación y con muy poco tiempo libre, pues el equipo de consultoría asume prácticamente el 90% del proyecto y el 100% de la parametrización, y lo que se queda solamente es la formación puesta en marcha. Para que os hagáis una idea, la duración de la formación de cada módulo es de 2 días por módulo funcional, es decir, comunicación bancaria no tiene formación, el módulo de tesorería son un par de días y el módulo de operaciones son un par de días también. Y a partir de ahí lo que tenemos es un periodo de un par de semanas de acompañamiento por el propio equipo de consultoría a los usuarios en, oye, ¿esto cómo se hacía? Esto se me ha olvidado, échame una mano con esto, y ya normalmente en un periodo de 2 semanas los usuarios conocen tanto el programa como los propios consultores, y ya es cuando se les pasa o se les deriva, salvo que, o sea, obviamente el contacto siempre se mantiene, pero lo suyo es que ya cualquier incidencia o problema que tengan, que puedan tener, que no son excesivos, sobre todo cuando la comunicación bancaria está externalizada, les derivamos a soporte de esa GXRT, que es un soporte que funciona muy bien porque, pues, como os podéis imaginar, conocen perfectamente el programa, pero gracias a Dios es un programa que no genera demasiadas incidencias. Para que os hagáis una idea, el 80% de las incidencias que se gestionan en el departamento de soporte de XRT es debido a fallos en la comunicación bancaria de aquellos clientes que la tienen instalada on-premise. Los clientes que tienen la comunicación bancaria en SaaS, es decir, en la nube, como quienes lo llevan es el departamento de SAGE, pues cualquier incidencia que se produce con un banco, que normalmente la incidencia es porque el banco se ha colgado el fichero o lo ha duplicado, lo gestionan ellos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una tarea absolutamente descentralizada. Eso quiere decir que las incidencias en SaaS son infinitamente menores que on-premise, porque on-premise hay incidencias con comunicación bancaria, siempre, insisto, por parte de los bancos. Más preguntas. Perfecto, sí, nos queda otra pregunta más. ¿Es compatible con cualquier sistema de información o ERP? Sí, estos sistemas funcionan justamente porque el intercambio de información con otros programas, con cualquier programa en el mercado, es a través de ficheros planos, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de recibir previsiones, el programa de tesorería necesita 5 datos básicos. El importe de la factura, vencimiento, fecha de vencimiento de la factura, la cuenta corriente por la que se va a pagar esa factura o una cuenta ficticia que también se puede poner, la divisa y la forma de cobro o pago. A partir de ahí se le pueden añadir aquellos campos adicionales que queramos, pero insisto, no es una cirugía, no es una operación de neurocirugía, es una cosa pues que son ficheros bastante sencillos
Y a la hora de devolver la información para contabilizar, pues digamos que el proceso es el contrario. Es decir, primero, qué tipo de operaciones quieres contabilizar o quieres que se envíen desde el módulo de tesorería y qué campos necesita tu ERP para poder tratar esos movimientos o al menos registrarlos. Y el programa, el proyecto se reduce a eso. Bien, pues parece que ya no hay más preguntas, así que bueno, si os surgen alguna más de aquí en adelante, no dudéis por favor en poneros en contacto con nosotros o bien a través de nuestra página web, email o a redes sociales. Estamos aquí para cualquier cosa que necesitéis y pues esto sería todo. Muchas gracias a todos por asistir y que tengáis un buen día. Gracias, Juan. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias.